Buenas noches. Vamos a empezar un poquito tarde, pero bueno. Entonces, habíamos estado viendo lo que significan eh, el análisis de variables bidimensionales. O sea, con dos variables, ¿no es cierto? Las cuales denominamos X y Y. Ya. Bueno, entonces tenemos nuestra tabla bidimensional en la cual encontramos nuestra distribución de frecuencias, ¿no? Distribución de frecuencias absolutas. También podemos hacer una tabla de frecuencias relativas, ¿no? Que en este caso la tabla también está separada, no es como en el caso de las variables unitarias en las cuales teníamos al lado, ¿no? Y podemos encontrar distribuciones marginales, la cual comprende ya sea la marginal para el X o marginal para el Y. Bueno, habíamos quedado ahí, ¿no? En la distribución marginal para Y. A ver, entonces veamos un poco la teoría. Ya. Aparte de las distribuciones marginales, la marginal de X y la marginal de Y, podemos encontrar distribuciones condicionadas, que dependiendo del tamaño que tenga X y Y, se va a poder generar la cantidad de varias distribuciones. En el caso de la variable X, podemos tener hasta Q distribuciones, porque Q es el valor máximo, ¿no es cierto?, de las modalidades de Y. Y en el caso de la variable Y, podemos llegar hasta P distribuciones, ya que P es el tamaño de la variable X, ¿no? De las modalidades de la variable X. Entonces, es similar al tema de las variables marginales, solo que en notación podemos ver, acá por ejemplo, dice condicional de X, este quebrado significa respecto de Y, que Y va a tomar una posición J. Ya ahorita con el ejemplo vamos a entender mejor eso. Bueno, entonces, a ver, vamos a nuestro ejemplo y hagamos algunas condicionales. En este ejemplo, nuestro X va desde 1 hasta 6, ¿no? Desde 1 hasta 6. Y nuestro Y va desde 1 hasta 8. Lo que significa que yo puedo tener X respecto a Y hasta 8. Puedo tener 8 tablas de distribución condicionadas para la variable X. Y para la variable Y, puedo tener hasta 6 tablas de distribución condicionadas. ¿Ya? Entonces, la idea es que, bueno, obtengamos alguna de esas tablas condicionadas. Vamos a poner aquí 5. Obtener X respecto a Y
puedo tener hasta 8, dicho, ¿no? O sea, desde el 1 hasta el 8. Entonces, digamos que me piden condicionada a y sub 4. Y sub 4. Ya. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, para empezar, puedo copiar lo que significan las modalidades de mi variable x. Entonces, tengo 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, como me pide que esta es una variable que obtenga los datos de la distribución condicionada en y sub 4, lo que tengo que hacer es buscar en mi tabla de frecuencias absolutas la posición 4 para la variable y, que en este caso sería esta posición, ¿no? Entonces, toda esta columna es con la que voy a trabajar. Esta columna es y sub 4. En la notación sería como aquí, ¿no? Y sub 2, el de al lado y sub 3, y esta sería y sub 4. Y sub 4. Entonces, no es más que agarrar estos datos y llevarlos a a la otra tabla, al otro cuadro. No, entonces, aquí tengo las frecuencias de cada uno de las modalidades de X cuando cuando Y está en la posición 4. Y Y en la posición 4 es el valor 8, ¿no? Y voy a poner como título frecuencia absoluta condicionada de X respecto a Y sub 4. Bueno, entonces, como cualquier otra distribución para una variable unitaria. Y aquí al lado puedo poner la frecuencia relativa, pero condicional de la variable X cuando la variable Y está en la posición 4. Ya. En este caso no puedo, ya tengo, ¿no es cierto?, un cuadro, una tabla armada con con las frecuencias relativas. Pero como estoy analizando de una sola columna, la variable X respecto a una sola modalidad de Y, no puedo tomar y agarrar y copiar de esa posición, en este caso de la 4, los valores. Porque estos valores representan relativamente, teniendo la modalidad X5 y modalidad Y4, respecto a todo la población, o sea, todo el N, ¿no es cierto? Que en este caso el N era 50. Lo que tengo que hacer es calcular solamente de este conjunto de datos. Entonces, dentro de este conjunto de datos, mi N es 7, ¿no? La suma total de las frecuencias absolutas, 7. Entonces, para encontrar las relativas, tengo que dividir 2 dividido entre 7. 1 dividido entre 7. 0 dividido entre 7 es 0 nomás, ¿no? Ya.
Entonces, la suma de todo esto, como en el caso que hacíamos unitarios, tiene que darme 1, ¿no? Son relativas. Dice, ¿no era 1 dividido entre 9? No, ¿por qué 9? Por el tema de la X, dice. X. No. En este caso, de donde nosotros estamos tomando los valores de Y, es de la Y posición 4, ¿no es cierto? Entonces, la suma de esos valores, de esas frecuencias, es 7. Por eso es que tomo ese como N, ese 7. Entonces, divido todo. Bueno, Lice, me confundí. Ajá. Gracias, Lice. Ya. Entonces, divido todo entre 7 para encontrar las frecuencias relativas. Y bueno, podemos proceder como en el caso de cuando hemos hecho el análisis para variables unitarias, ¿no? Aquí puedo aumentar y encontrar las frecuencias acumuladas. De X respecto a Y sub 4. Igual puedo encontrar la frecuencia acumulada relativa, ¿no? Bueno, las acumuladas no es nada más que agarrar y sumar el valor actual más el acumulado anterior. Tiene que darme igual el total, ¿no? Aquí en el último sería 0 más 7, que es 7. 7 con el total de las frecuencias absolutas. En el acumulado relativo igual. 0. De hecho, voy a utilizar 4 decimales. 1428 más 0. Me da 0.998. Es por el tema de los redondeos, ¿no? Que no me da exacto. Pero en la práctica esto tiene que ser 0, ¿no? Los redondeo a 0. Digo a 1, perdón. Los redondeo a 1. Ya. Bueno, y como se habrán dado cuenta, por ejemplo, del análisis bidimensional, lo que estamos haciendo con la distribución marginal o esta distribución condicionada, es que estamos separando las variables, ¿no? En este caso, en las condicionadas, dependiendo de la otra variable. Y podemos hacer el análisis posterior que hemos hecho en otras clases, por ejemplo, ¿no? De encontrar la varianza, encontrar la media, de graficarlo, todo eso. A ver, ahora hagamos al revés. Ya también desde la distribución condicionada de una variable y respecto de x. Obtener la distribución condicionada de una variable y respecto de x. Bueno, en x tengo desde el 1 hasta el 6, ¿no? Entonces puedo tomar cualquiera de esas filas, de esas posiciones. Digamos el x3. A ver, vamos a ver qué hay en el x3. Ya. Ya, primero voy a copiar mi cabecera de los yes, ¿no? Yes. A ver, los yes. He dicho que voy a armar la distribución condicional de y cuando x está en la posición 3. Entonces, x busco en la posición 3 es este.
es esta fila, ¿no? O sea, cuando X tomaba la modalidad de 7. Entonces voy a copiar todos esos datos. Si bien yo estoy copiando en este momento así como está en la distribución de frecuencias absolutas, también podría agarrar y armar el cuadro de la forma normal, como en esta forma, ¿no? En la cual tenemos en filas los datos. En este caso están en las columnas. Cualquiera de las dos formas me sirve. A ver, más abajo voy a hacer de la otra forma, en filas. Ahorita voy a completar esta por columnas. Bueno, entonces tengo que mi X es igual a 3, o mi X en la posición 3 es igual a 7. Entonces, en esta fila tengo las frecuencias absolutas de Y respecto X sub 3. Son los datos, ¿no? Y ahí como lo tengo así en filas los datos, lo que puedo hacer es abajo, armo otra fila con las frecuencias relativas. Relativas de Y respecto de X sub 3. Y aquí igual, ¿no? No me sirve las frecuencias relativas que tenga, no puedo entrar. No, pero ahí en la máquina. ¿Sí? Ya. Bueno, entonces les decía, ¿no? No pueden, tampoco me sirve copiar las frecuencias relativas que ya he encontrado para X3 en la tabla de frecuencias bidimensional, porque es esta referida a toda la población, o sea, a los 50 datos que tengo. En este caso, como solamente estoy aislando la parte que corresponde al X3, mi N se convierte en el valor total de esta fila, ¿no? Que sería 10. Entonces, mi N de la muestra, digamos, sería 10. Entonces, para encontrar las frecuencias relativas, divido 2 entre 10. Aquí 2 entre 10. 0 entre 10, 0. Entre 10, 0.2, 0. Y ya está. La suma de todo esto me tiene que dar 1, ¿no? Y de la misma forma puedo armar la frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada absoluta y la frecuencia acumulada relativa. Condicional de X, Y, respecto de X, 3. Bueno, la acumulada se va a ir sumando ahora de izquierda a derecha, ¿no? 2, 0 más 4, 4. Bueno, la acumulada tiene que coincidir, ¿no? La última suma con el valor total. En las relativas igual.
dividir entonces la suma, la última suma con el valor total, ¿no? De las relativas. Bueno, entonces ahorita por comodidad, digamos, de que pude copiar estos datos, estuve representando de esta forma, ¿no? Así, no como lo que hemos estado representando en filas, sino que en columnas. Pero también puedo representar en columnas, ¿no? Lo único que tengo que hacer es agarrar y poner mi modalidad en las filas. Entonces, por ejemplo, sería así. Tendría por aquí 5, 6, 7, 8, 9 hasta el 12, ¿no? 5, 7, 8, 9, 10, 11 hasta el 12. Y bueno, armar como para el X, frecuencias absolutas, condicional, y todo esto. Ya. Las frecuencias absolutas, entonces lo único que hago es traer los datos que los tengo, digamos, echados en columnas. Entonces tengo el... sería 220211120. 0, 1, 2. Perdí. 220211120. 1, 1, 220. Este es 2, ¿no? Vale. 22021120. 2202 120. 110. Todo eso me da el n, ¿no? La suma. 10. 10. Y bueno, proceder igual como en el anterior caso. 2 dividido entre 10. Bueno, entonces esta presentación ya se ve más como la forma habitual, ¿no? De la presentación que hacemos. Pero nada impide tampoco de presentar de esta forma. Ya. ¿Alguna duda? ¿Alguien? Entonces, en eso consisten las distribuciones condicionales. Ahorita solo he hecho dos, ¿no? Tomando en el primer ejemplo, la condicional para la variable X respecto de una variable Y que esté en alguna posición. Y posteriormente he hecho otro ejemplo para la variable Y respecto de la variable X que esté en la posición 3. Pero podría ser con cualquiera de las posiciones, ya sea tomando en cuenta para la variable X, digamos con Y en la posición 8. Entonces tendría que agarrar estos datos ya también para apartarlo y hacer el análisis. O en el caso de la variable Y respecto a X, tomar por ejemplo el X2. El X2 trabajaría con estos datos. Con esos datos para hacer el análisis igual. ¿Sí? Lidia, buenas. Buenas noches, licenciado. Una consulta y la interpretación para los resultados encontrados, ¿cuáles serían?
Ya. Estoy un poco perdida en ese sentido, solamente es realizar las tablitas. Claro. En realidad lo que encontramos es la distribución de frecuencias cuando Y es igual a 8, o sea, con la modalidad 8, aquí en este caso, ¿no? Porque lo que hemos hecho ha sido aislar el Y4, pero el Y4, la modalidad es 8. Entonces, por ahí tiene que ir, ¿no? La interpretación. Ahí decimos que estamos analizando la variable X cuando la variable Y toma como valor 8. Aquí, por ejemplo, teníamos, si tienen los siguientes datos explotados de empresas del mismo rubro, que contiene información de ventas logradas y cantidad producida de un producto ya. La variable Y es cantidad producida, ¿no? Que está expresado en miles, dice. Entonces, esta modalidad significa 8,000 productos producidos. 8,000 productos producidos. Lo que estamos haciendo es analizar la distribución de frecuencias cuando se produce 8,000 productos. Entonces, seguramente querían saber, o quien nos pregunte nos va a decir, realice el análisis cuando se ha producido 8,000 productos, ¿no? Y de ahí es que sale la interpretación para este análisis. Y en el otro caso sería, tenemos ventas logradas. Entonces, en el ejemplo yo decía el X3, ¿no es cierto? Y el X3 tiene 7. Eso igual está expresado en miles de unidades, ¿no? Entonces, el análisis de mi Y, de mi variable Y respecto a la variable X, que está en la posición 3, que tiene como modalidad 7, sería la distribución de frecuencias cuando he vendido 7,000 productos. Cuando las ventas logradas equivalen a 7,000 productos. Entonces, a eso correspondería este análisis. ¿Sí? ¿Queda claro? Más o menos. Más o menos, dice. Hay que posicionarse, ¿no? En el tema de sobre qué también estamos hablando. En este caso, bueno, estamos hablando de ventas logradas en unidades, en miles de unidades, cantidad producida en miles de unidades. Lo que se hace es, por ejemplo, para el primer caso, cuando Y está en la posición 4, es decir, mantenemos estático nuestro Y. Porque hemos agarrado estos datos. Para estos datos nunca cambia Y, ¿no es cierto? Y mantiene ese valor de 8,000 unidades. Lo que estamos analizando es cómo se comporta la variable X respecto a esas 8,000 unidades. En el otro tipo de análisis, cuando analizamos la Y respecto de X, lo que mantenemos estático es la variable X, ¿no? Porque la variable X va a tener el mismo valor de 7 para todas estas para todas estas frecuencias que toman las modalidades de Y. Por eso es que cuando hacemos también el cálculo de las frecuencias relativas, hacemos, en este caso, tomando nuestro nuevo N, ¿no? Nuestro nuevo N, para que sea el análisis solo cuando esta variable se vuelve estática. Aquí nosotros podemos tener para la variable X 8 análisis condicionales. Saber el comportamiento de la variable X cuando cuando se ha producido 5,000 unidades, cuando se ha producido 6,000 unidades, cuando se ha producido 7,000 unidades, 8,000, 9,000, así hasta 12,000, ¿no?
Y del otro lado, podemos analizar la variable Y condicionada a X de 6 formas, ¿no? Del 1 al 6. Cuando se ha vendido 5.000 unidades, cuando se ha vendido 6.000 unidades, 7.000 unidades, 8.000 unidades, 9.000 unidades, hasta 10.000 unidades. Y es una forma de agarrar una variable y volverlo unitario, ya no dentro del espacio de las dos dimensiones. Bueno, y después de esto podemos graficar, podemos hacer análisis de varianza y de todo aquello, ¿no? Y la contraseña. Y también, digamos, en términos más sencillos, nos hubieran pedido obtener la distribución del, bueno, la variable X que es de las ventas logradas, la distribución o el comportamiento podría ser de las ventas logradas cuando se ha producido 8.000 unidades. De esta forma igual nos podrían haber pedido, ¿no? El planteamiento. Tener la distribución, comportamiento de las ventas logradas. Ventas logradas es nuestra variable X. Nuestra variable X. Cuando se ha producido, la variable Y es la producción, ¿no? La cantidad producida. Cuando se ha producido 8.000 unidades, ¿no? Entonces, Y decimos que es 8, porque en realidad aquí arriba nos dice que todo está expresado en miles de unidades. Entonces, para no estar expresando 8.000, 9.000, 10.000 y hacerlo inmanejable, es que lo hemos acortado, ¿no? 8, 9, 10. Entonces, sí. Y en este otro caso, en la condicionada de Y, podríamos decir obtener el comportamiento de las cantidades producidas, nuestra variable Y, cuando se ha vendido, se ha logrado vender es nuestra variable X. Vender 7.000 unidades. Entonces, los análisis que hemos hecho responden a esas condiciones que nos están dando. Bueno, ¿alguna duda más?
¿Alguna duda más? Ya. Otro de los objetivos del análisis de las distribuciones bidimensionales es estudiar si las variables son independientes o por el contrario si tienen alguna asociación o relación ya entre estas variables. Por ejemplo, podríamos ver en el caso lógico. Cuando nos plantean estas variables, la de ventas logradas y cantidad producida, tienen, ¿no es cierto?, ciertas relaciones si lo pensamos lógicamente. Si vendemos más, vamos a tender a producir más, ¿no? Y no vamos a, y bueno, si producimos menos, vamos a vender menos, ¿no? Porque vamos a tener menos cantidad que vender. Entonces, sí, tienen cierta relación lógica, ¿no? Y así muchas variables van a tener relación lógica. Por ejemplo, si hablamos de ventas, en contabilidad, ya dentro de contabilidad lo que significa las ventas con el costo de ventas. El asiento de ventas siempre tiene, ¿no es cierto?, la cuenta de ingresos ventas, ya sea por los productos que comercializamos o que producimos, y del otro lado está el costo de ventas, ¿no?, por todo lo que sale de almacén, cuando tenemos algún almacén. Entonces, si un mes vamos a tener mayor cantidad de ventas de la producción o de los productos que comercializamos, el costo de ventas también va a tender a subir, ¿no? Y va a ocurrir lo contrario. Cuando las ventas bajen, el costo de ventas también va a tender a bajar, ¿no? Entonces, hay variables que vamos a encontrar lógicamente en relación. Ahora, la estadística lo que nos ayuda es analíticamente a ver esa relación y tratar de entender el número, ¿ya? No es suficiente simplemente con explicar, por lógica creemos que si sube esto, va a subir esta otra variable, sino que tenemos que demostrarlo, digamos, analíticamente, ¿no? Entonces, esa es otra de los objetivos del análisis bidimensional, el establecer si las variables tienen o no independencia. No necesariamente, pero no es suficiente, digamos, con la estadística. Hay muchas otras cosas también que hay que hacer para establecer eso, pero la estadística nos ayuda a un poquito comprobar esta situación, ¿ya? Entonces, ya, por ejemplo, si tuviéramos armado un cuadro bidimensional con dos variables, ¿no? Aquí está la variable X. La variable X toma 4 modalidades, ¿no? 4 posiciones. Y la variable Y toma 2. Si ven el cálculo de frecuencias relativas, en la columna Y1 y Y2 son similares, ¿no? Entonces, para la variable X1, por ejemplo, tome la modalidad Y1 o Y2, es el mismo valor. Para la variable X2, igual. Tome la modalidad Y1 o Y2, es el mismo valor relativo. De este cuadro se puede observar gráficamente que estas variables son independientes. ¿Por qué? Porque no importa la modalidad que tome Y respecto de X. X siempre va a tener el mismo valor relativo, ¿no? Aquí vemos. X en la posición 1, para Y1 toma 0.44, para Y2 0.44. Entonces significa que no tienen una relación estas dos variables, son independientes. O sea, no es necesario siquiera analizarlas bidimensionalmente. Y ahí ocurren, bueno, generalmente lo que vamos a buscar cuando hagamos un análisis bidimensional es que las variables tengan alguna relación para poder encontrar y después modelar y hacer predicciones hacia el futuro, ¿no? Como en este caso que les explico por ejemplo, de las ventas y costo de ventas. Si nosotros queremos hacer un presupuesto, por ejemplo, para el siguiente año, podemos decir, mis ventas quiero que suba el 10%. Entonces, si tengo un modelo con el cual puedo calcular en base a las ventas el costo de ventas, voy a también poder encontrar qué valor el presupuesto que armé va a tener el costo de ventas. No necesariamente va a ser el mismo 10%, ¿no? Puede ser otro valor, dependiendo del modelo al cual se encuadra. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos variables independientes, no tiene sentido, porque una de las variables no depende de la otra. Entonces, por más que intenten encontrar un modelo de dependencia, nunca lo van a tener. Por ejemplo, si relacionamos la cantidad de ventas
con el color de ropa que usa la gente de producción. Ya por simple lógica nos damos cuenta que no tiene una relación. Nunca vamos a poder encontrar una relación porque no tiene sentido si quieres evaluar si es que las ventas suben o bajan por el color de ropa que lleva la gente que la produce, ¿no? Entonces, seguramente si haríamos un estudio y encontraríamos los valores o los estadísticos que nos da mediciones de eso, vamos a encontrar que son independientes, ¿ya? Bueno, entonces hay un cálculo simple de igualdad con el cual vamos a determinar si nuestras variables son independientes o no. Ya son dos fórmulas. Una tiene que ver para el cuadro de frecuencias relativas, que es simplemente la multiplicación de los totales, tanto de la fila X como de la fila y compararlo con el valor que tiene en esa celda. Por ejemplo, en este pequeño ejemplo, tenemos en la posición X3Y1, el valor de 15, ¿no es cierto? De 15. Cuando son frecuencias absolutas, tenemos que utilizar la otra fórmula. Ambas fórmulas son equivalentes. Pero bueno, a ver, ahorita le estaba explicando con esta fórmula, pero en este cuadro, que no vamos a encontrar nada. Ya, en este cuadro, cuando utilizamos las frecuencias absolutas, podemos utilizar esta otra fórmula. Esta otra fórmula, la cual multiplica el total de la fila por el total de la columna. O sea, el total de la fila en X por el total de la columna en Y. Y lo divide entre el tamaño de la población. Entonces, nuevamente ubicaremos aquí, donde dice 15, ¿no es cierto? El valor de 15. Es la posición en X3 y la posición en Y1, ¿no? Entonces, este valor es N sub 3 sub 1. A ver, ¿dónde me anotaría? Por aquí me anotaré. Ya. Tengo que mi N N sub 3 sub 1 es igual a 15. Tiene ese valor, ¿no? Lo que tengo en esta celda. Entonces, el N en la posición X3 y en la posición J ninguna, o sea, es asterisco. Es igual a 60. Es el total. Este total que está en verdecito, ¿no es cierto? Eso no tiene una posición en Y porque es el total. Por eso es que su notación es N. Sí tiene posición en X, la fila 3, pero no tiene posición en Y, por eso lo anotan asterisco, ¿no? Eso es 60. Y al otro lado, en las columnas, el N, aquí ya también no hay posición en X, ¿no? Entonces viene el asterisco primero, asterisco, y la posición de Y. Y sí tiene una posición, que es 1. Entonces, ese valor total es igual a 57. Ya. Entonces, me dice que tengo que comparar la multiplicación de estos dos dividido entre el tamaño de la población. Entonces, 60 por 57. Todo eso dividido entre 228. Es el tamaño de la población, ¿no? Eso me da igual a... calculadora. 60 por 57 dividido entre 228. 15. Entonces, este valor que he encontrado, 15, es comparable o es igual al valor que tenía en esa posición, ¿no? Que es 15 también. Entonces, como son iguales, significa que estas variables X e Y son independientes, no tienen ninguna relación. Generalmente no va a ocurrir eso, porque si no, no tendría sentido el hacer un análisis con dos variables o más variables.
que lo que nosotros queremos encontrar es alguna relación para establecer algún modelo. ¿Ya? Pero entonces, si os diría eso, estamos con variables que no podemos relacionarlas. Ahora, para utilizar la otra fórmula, tendríamos que referirnos al cuadro con las frecuencias relativas. ¿No? Entonces, el mismo ejemplito. Aquí tenemos con las frecuencias relativas. Y me dice que, bueno, ahora estamos analizando el 1, 1. Entonces, el F en la posición 1, 1. El F en la posición 1, 1 tiene el valor de 0.101. Ya. Entonces, ¿qué necesito? Necesito el F en la posición X1 y posición Y, ninguna, ¿no? Porque es el total. Entonces va a ser 1 asterisco. 1 asterisco. Tiene un valor de 0.404. Y el F de su columna ahora, en la columna, bueno, aquí no tiene un valor de X, ¿no? Entonces es asterisco. Asterisco. Y para el Y, sí tiene una posición, que es Y1. Posición 1. Tiene un valor de 0.250. Ya. Entonces la fórmula me dice que multiplique estos dos valores. 0.404 por 0.250. Eso me da 0.101. 0.101. Bueno, entonces si nuevamente comparo el valor que tenía en esa posición con la multiplicación de los totales en la fila y en la columna, me da el mismo dato, ¿no? Son iguales. Con este, son iguales. Por lo tanto, significa igual, comprueba que las variables son independientes. Y así podría tomar cualquier valor dentro de esta tablita. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, igual toman otro valor. El que está en la posición 3, 2. Entonces, se necesita el total del X3 y el total del Y2. Multiplicamos esos dos, seguro nos va a dar 0,197. 0,263 por 0,750. 0,197. ¿No? Entonces también comprueba que son variables independientes. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Entonces volvamos a nuestro ejemplo. Ahora voy a decir comprobar analíticamente si las variables son independientes. Bueno, ahora me están pidiendo entonces que analíticamente demuestre si estas variables que estoy aquí utilizando son independientes o tienen alguna relación. Bueno, tal como me dice la teoría, puedo tomar cualquiera de las variables dentro de los cuadros de distribución, ya sea absoluto o relativo. Entonces, a ver, por ejemplo, voy a hacer con este. Este sería el n, posición x 4, posición y 3. ¿No? El n 4, 3. Sub 4, sub 3. Ya. Entonces voy a utilizar ese. A ver, utilizo el n
tenía un valor de 2, ¿no? De 2. Entonces, lo que necesito es el valor de N4 asterisco, ¿no? Que es el total de la fila 4 en X. Y también necesito el valor de N asterisco 3, que es el valor del total de la fila de la columna 3 por las variables Y. Entonces, el N4 asterisco va a ser, me posiciono en 4, es 9. Y aquí, este es N4 asterisco, ¿no? El valor de este es 9. Y del N asterisco 3, o sea, en la columna 3, es este, 4. 4. Entonces aplico la fórmula cuando son absolutos. Es N por el otro N dividido entre el tamaño de la población. Bueno, copiaremos este. Igual a 9 por 4 dividido entre el tamaño de la población, ¿cuánto era? 50. Dividido entre 50. 4 dividido entre 50. 0,72. En el N43 yo tengo el valor de 2. Entonces, eso significa que N43, que es 2, es distinto de 0,72, ¿no es cierto? No es igual. Por lo tanto, las variables X y Y no son independientes. Ya tienen algún grado de relación. Y bueno, podríamos agarrar cualquier valor dentro de la tabla de frecuencias absolutas y realizar el mismo procedimiento. Por ejemplo, este que tenemos ya, N67 igual a 3. A ver. N67. Entonces voy a necesitar el N6 asterisco y el N asterisco 7. Bueno, en la posición 6, el N6 asterisco es 8. Y en la posición 7 en Y es también 8. Es 8. Aplicamos la fórmula. Vemos si nos sale algo. 8 por 8 dividido entre 50. 1.28. Bueno, 3 es distinto a 1.28. ¿No? Por lo tanto, podemos sacar la misma conclusión con ese análisis. Ahora, si queremos aplicar la otra fórmula con las frecuencias relativas, es igual, ubicamos en cualquiera de ellas, por ejemplo en este. Este es el F43,
O sea, posición 4 en X, posición 3 en Y. En este caso voy a necesitar el valor de la frecuencia relativa cuatro en X, 4 en X, asterisco en Y. Ahorita vemos. Y también el valor de la frecuencia relativa, asterisco en X, 3 en Y. ¿Qué valores tiene eso? 4 en X, su total es 0.18. 3 en Y, total es 0.08. 0.18 y 0.08. Bueno, la fórmula en ese caso es más sencilla, no es directo la multiplicación. La multiplicación de eso. 0.18 y 0.08. Ya está. Igual podríamos tomar otro valor y nos va a seguir dando la diferencia. Ah, pero no hemos hecho la comparación, ¿no? Bueno, en ese punto F4.3 tengo 0.04. ¿no? Y la multiplicación de estos totales me da 0.0144. Entonces son diferentes. 0.4 es distinto de 0.0144. Por lo tanto, podemos llegar a la misma conclusión. ¿Ya? ¿Alguna duda con ese cálculo? ¿Ninguna? En sus casas ya se han debido dormir, sus compañeros. No, Alicia, aquí estamos. Ya. Ya, a ver, veremos esto más, la covarianza. Esto, bueno, tiene que ver como lo que hacíamos con la varianza para las variables unitarias, pero ahora como son variables bidimensionales se llama covarianza. La varianza de la correlación, algo así. Ya, ¿en qué consiste la covarianza? Es el valor que refleja en qué cuantía dos variables aleatorias varían de forma conjunta respecto a sus medios. Nos permite saber cómo se comporta una variable en función de lo que hace otra variable. Es decir, cuando X sube, cómo se comporta Y. Así pues, la covarianza puede tomar los siguientes valores. Y entonces un cálculo igual que nos va a permitir hacer algún tipo de análisis, dice, ¿no? En este caso nos dice que cuando la covarianza es menor que 0, o sea, negativo, digamos, menos 15, menos 5, menos 1, así, significa que cuando X sube, Y baja. Ya eso después vamos a verlo gráficamente qué significa. Y se dice que hay una relación negativa. Si la covarianza es mayor que 0, cuando X sube, Y sube. ¿ya? Entonces hay una relación positiva, nos dice. Si la covarianza es igual a 0, cuando X es cuando X e Y son variables independientes. Y entonces igual si nosotros en la covarianza encontramos que el valor es 0, eso también significa que son variables independientes, o no tienen un grado de relación. Bueno, entonces, para encontrar la covarianza, como siempre hay una fórmula que parece todo un disparate, pero no es tan complicada, ¿no? Una vez que vamos armando paso a paso.
Ya la covarianza se representa con este símbolo, o letra griega, sigma, la covarianza de X de Y, XY, ¿no? Eso significa, de las dos variables. Y como nos decía, la definición representa la distancia que existe de cada punto a su media. Entonces, por ejemplo, aquí representa cada puntito estando a la media, que eso es la distancia, ¿no? que llega a tener. Por ejemplo, cuando veíamos el análisis de eso en variables unitarias, ¿dónde está la varianza? Esto teníamos, ¿no? Estas diferencias respecto a la media. Entonces es lo mismo, allí en esa fórmula estás representando lo mismo, pero para las dos variables, ¿no? Y esas distancias se están multiplicando y posteriormente se está multiplicando con la frecuencia absoluta. Todo eso se está dividiendo entre n. O también podemos encontrar multiplicando el valor de la variable x, de la variable y, de la frecuencia, dividirlo entre el tamaño de la población y posteriormente restar la media de x y la media de y. Ya cualquiera de las dos fórmulas podemos aplicar. En este caso vamos a aplicar la segunda, que me parece un poco más sencilla de realizarla. Ya. Entonces, manos a la obra con nuestro ejemplo. Entonces, 8. Ya. Para poder hallar la varianza, lo que tenemos que hacer es, como hicimos en las variables unitarias, una tablita y lado a lado ir formando, ¿no? Los componentes que tiene esa mi fórmula. Entonces, lo que vamos a hacer es, lo primero que tengo que hacer es volver esta tabla de frecuencias bidimensional en una tabla unidimensional, o sea, tabular. Eso significa relacionar cada uno de las modalidades que tenemos de ambas variables con la frecuencia. Ya, entonces vamos a hacerlo. Aquí, por ejemplo, en este lado tengo 6 modalidades de la variable x, ¿no? Y 8 modalidades de la variable y. Significa que voy a tener 6 por 8, 48. 48 filas. A ver, ahorita voy a la mano. Tengo que tener 48 filas. Entonces, a este lado mi variable x, y aquí mi variable y aquí mis frecuencias absolutas. Ya. La variable x tiene 5, 5, 5, 5, 5, 5. La variable y tiene 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no es cierto? O sea, cuando la variable x es 5, tengo esas combinaciones, ¿no? Con y5, con y6, con y7, con y8 y así hasta el 12. Cuando la variable x es 6, igual hay combinaciones con y5, y6, y7, así. Entonces, eso lo estoy tabulando. Entonces, aquí varios 6. Igual hasta llegar 5, 6, 7, 8, 9, 12. Sería 7. Bueno, y así las combinaciones. 7, 8, ¿cuánto era? El 5. ¿Hasta 10? No, el 5 es hasta 10. 9, 10, creo que ahí. Entonces 7, aquí. 8. Ahí. 9. Ahí. Y el 10. Entonces tengo 48.
48 filas. ¿Entienden, no? Cada uno de estos he ido combinando nada más con las modalidades que toma Y. Ahora, agarro cada valor que encuentro para esos valores que tengo en X y en Y. Por ejemplo, aquí 5, 5. Es decir, ¿no? Entonces voy a ir armando con las frecuencias absolutas que tengo de esta tabla bidimensional en la otra tablita unidimensional. Entonces, en la posición, con la modalidad 5 en X y 5 en Y, tengo 1. Con la modalidad 5, 6, 5 en X, 6 en Y, tengo 0. 5 en X, 7 en Y, 0. 5 en X, 8 en Y, 2. 5 en X, 9 en Y, 0. 5 en X, 10 en Y, 0. Entonces, todo eso tengo que ir copiando al otro lado. Entonces, tengo 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. 1, 0, 0, 2, 0, 2. Entonces, toda la combinación de 5 con los Y's sería eso. Ya, ahora la combinación de 6, cuando X es 6, con los diferentes Y's sería 2, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 0. 2, 3, 2, 1, 1, 2, 0. 3, 2, 1. Experiencia. Eres joven, tienes experiencia. Cuando X es 7, los diferentes Y's. 2, 2, 0, 2, 1, 1, 2, 0. 2, 2, 0, 2, 1, 1, 2, 0. 2, 2, 0, 2, 1, 0. Cuando X es 8 y las otras modalidades de Y, 0, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1. 0, 1, 2. 2, 1, 1, 2, 1. Me he perdido. 1, 1, ¿no? 1, 1. Para el 9, 1, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 2. 1, 0, 0, 1, 0, 2. 0, 1, 0, 2, 0, 2. 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 2, 3, 2. Ya. Si he copiado bien, todo esto debería darme el N, ¿no? El tamaño de la población, 50. Que sí me da. 50. Ya. Entonces aquí al lado empiezo a formar todo lo que necesito para mi fórmula. Voy a utilizar esta forma de la fórmula. Esta parte. Podría ser esta también, ¿no? Pero nos iremos por la que considero que es más sencilla.
tengo que llegar a esto. Entonces, ¿qué es lo primero? Veo que tengo que multiplicar X por Y por la frecuencia. Entonces, aquí voy a armar ese X sub I por Y J por la frecuencia. La frecuencia sub I sub J. Y no es nada más que agarrar y multiplicar. 5 por 5 por 1. Y sería 5 por 6 por 0. Bueno, cualquier cosa multiplicada por 0 me va a dar 0. 0. Y 5 por 8 por 2. 0, 0, 0. 5 por 12 por 2. Y así, ¿no? Todas las filas empiezo a realizar la multiplicación. Bueno, para ganar un poco de tiempo le voy a decir al Excel que me lo haga. 6 por 7 por 2. Ya está. Y encuentro la sumatoria, ¿no? De todo ello. Entonces, la suma de todos los valores que he encontrado en esa columna. 3.377. Eso vendría a ser la parte del numerador de mi formulita. Esta parte. La sumatoria desde I hasta donde llegue y de J hasta donde llegue de la multiplicación de esos tres datos. Es esta entonces. ¿Qué más me pide la fórmula? El n ya conozco. Tengo que restar del promedio de x y del promedio de y. Eso no tengo, ¿no? En ningún lado he encontrado. ¿Dónde puedo calcular? Podría calcular ya sea en esta tabla de frecuencias bidimensional, o como tengo las distribuciones marginales, también puedo calcular aquí. Un costadito que está menos cargado esto. Aquí voy a encontrar el promedio de X y el promedio de Y. Bueno, el promedio de X va a estar dado por la sumatoria del valor que toma X por la frecuencia. Entonces aquí armo 5 por 5, 6 por 12, 7 por 10, 10 por 8. Ya, la sumatoria de esto me da 373. Entonces, para encontrar el promedio, es los 373 dividido entre el tamaño de la muestra, ¿no? Entre 50. ¿Dónde está el X promedio? Entonces, mi X rayita, por aquí, digamos, X rayita es igual a 73 dividido entre 50. Es igual a
7.46. Esto ya tengo el X promedio. Para encontrar el Y, tengo que hacer lo mismo. Podría hacerlo así echado o puedo hacerlo como ya tengo de la otra forma, ¿no? Puedo hacerlo de esta forma, que se ve igual. Entonces es 5 por 6. La suma de esto llega a ser igual a la sumatoria 38 dividido entre el tamaño de la masa, 50. 38 dividido entre 50, 8.76. 8.76. Entonces también ya tengo el X promedio y el B promedio. No, para hacer ese cálculo igual podría haberlo hecho aquí al lado, ¿no? Aquí al lado de esta tabla, pero bueno, ya está muy cargada, digamos, esa tabla, entonces puedo hacerlo en esta otra que tengo igual la distribución marginal, todo eso. Bueno, entonces ahora me queda armar la formulita. Esa parte del numerador hemos dicho que es 3.337. 3.337 dividido entre el tamaño de la población 50, a lo cual restamos la multiplicación de la media de X por la media de Y. Entonces la media de X es 7.46 y el otro 8.76. 7.46 por 8.76, claro, ¿no? 76. Cual calculo en la calculadora sería 337 dividido entre 50. Eso le resto, abro paréntesis, 7.46 por 8.76, cierro paréntesis. 1.3904. A ver, voy a hacer que el Excel calcule lo mismo para comprobar. .3904. Ya está bien. Entonces, este es el valor de la covarianza. Bueno, ya hemos dicho que aquí habría interpretaciones, ¿no? La covarianza. Como la covarianza es mayor a 0, es decir, es positivo, significa que las variables, como la... deberíamos poner el simbolito de la covarianza, este sigma, ¿no? Sigma de XY. Eso, digamos, deberíamos poner aquí, bueno, pero no me va a entrar ahorita. Como la covarianza es mayor a 0, las variables X e Y tienen relación positiva.
Es decir, que si la variable X sube, la variable Y sube también. ¿Ya? Si tuvieran relación negativa, si la variable X sube, la variable Y bajaría. Y bueno, como no es cero, entonces sabemos que no son independientes. El valor de la covarianza también nos da algún dato. Cuando es un valor tan bajo, aunque como depende de las unidades, pero en este caso, bueno, podemos ver 1.34, es cercano a cero, ¿no es cierto? Es un valor bajo. Como es un valor bajo, significa que no hay una relación muy fuerte. Ya ahorita con una gráfica vamos a ver qué significa que haya una relación fuerte. Significa que no hay una relación fuerte. Si fuera un valor más alto, digamos 1000, 5000, un valor así, podríamos decir que hay una relación fuerte. Ya en este caso es una relación débil. Una relación débil. Bueno, si nosotros graficaríamos, ocurre esto, ¿no? Que las variables pueden tener dependencia, como en esta, funcional curvilínea, o dependencia funcional lineal, o tener una dependencia estadística o correlación. Aquí, por ejemplo, se ve, ¿no? Que podría armar una recta con esto, pero esa recta no sería perfecta, porque habría puntos que están distantes, ¿no? De la recta. Y ahora, en este otro caso, es el peor de los casos, ¿no? Es una relación de independencia completa, porque aquí no hay una forma geométrica, digamos, que puede relacionar ambas variables. ¿Sí, Marco? Puedes dar de dedo. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, nosotros cuando decimos una relación positiva débil o fuerte, significa esto. Cuando es una relación positiva fuerte, miren, X está subiendo de valor, ¿no es cierto? Desde 0 hasta cualquier valor. Y desde 0 a cualquier valor también está subiendo. Entonces, a la medida que X cambia, Y también cambia, están subiendo ambos. ¿Ya? Y aquí podemos distinguir más o menos una línea, ¿no? Esa línea es el promedio. Pero vemos que hay puntos que igual están separados de esa línea. Pero de todos modos no están tan separados como en el gráfico de abajo. En el gráfico de abajo igual podríamos hacer una estimación de una línea, pero vemos que hay puntos que están mucho más separados, ¿no? Que en arriba. Entonces, el de abajo, como está separado, es una relación positiva, pero débil. Entonces, nuestro análisis que hemos hecho aquí estaría en ese gráfico. Bueno, ahorita no lo estamos graficando, pero más o menos sería así. Inclusive peor podría ser, ¿no? Mucho más disperso. ¿Ya? Si hubiera salido un valor alto, digamos unos 5000, 10000, no sé, probablemente estaríamos en este gráfico, donde tenemos una línea y los puntos, si bien están también dispersos, no están tan dispersos, ¿no? Entonces están más o menos por ahí. Ahora, en el caso de que hubiera salido negativo, bueno, digamos menos 1.39. Ocurriría lo contrario, en vez de subir estaría bajando, porque cuando aumenta X, Y disminuye, ¿no? A medida que aumenta X, Y disminuye. Y como es un valor bajo, entonces veríamos que igual que están dispersos, Si fuera un valor alto, negativo, veríamos que están cercanos a la línea de bajada, ¿no? A la representación de bajada. La forma más sencilla de hacer modelos con dos variables es la línea. Pero igual se pueden hacer mediante curvas. En las curvas funciona igual. Si es que tenemos un valor bajo, la curva puede notarse más o menos, pero digamos que a la media de la curva están bastante dispersos los puntos, ¿no? Entonces significa que es débil esa relación, ya sea positiva o negativa. Cuando es fuerte es porque la curva más o menos promedio que se puede hallar tiene a los puntos casi alrededor, más cercano, ¿no?
Bueno. Ya, ahí quedamos. Quería decirles, bueno, está la nota del primer parcial, está en la plataforma. Mañana voy a completar del segundo parcial más. ¿Ya? Entonces, si quieren ver y si alguien tiene alguna duda, algo me comenta o me pregunta al WhatsApp. Ya tengo bueno, en el parcial 4 una pregunta de estas, ¿no? Seguro, fija. Como lo que hemos hecho ahorita. Qué bueno, es con variables continuas. ¿Verdad? Es con variables continuas que, bueno, mañana lo vamos a analizar un poco. Y lo que avancemos más el día de mañana y el viernes, ¿no? Entraría al cuarto parcial. Ya todas aquellas personas que no hicieron, como les dije ayer, ¿no? Algún parcial, coméntenme, comuníquense conmigo, ya viendo la nota del primer parcial, creo que pueden tener también una idea. Pero mañana yo creo que hasta el mediodía ya voy a tener con el segundo parcial más. Porque, bueno, tenemos hasta el domingo nomás ya. Ya no hay más tiempo para poder revisar nada. ¿Ya? ¿Alguna duda? Dice, este es el examen ya, del cuarto. El cuarto, sí, aquí ya tengo parte por eso. Esta pregunta que mañana lo voy a subir. Es que como no hemos visto con el caso de datos no agrupados, en vano sería, pero mañana vamos a ver eso. Ninguna otra. Bueno, si no hay ninguna otra, nos vemos el día de mañana. Ya, profe, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Hasta mañana, Alice. Chao, chao, chao.